Imagina Subscribe esto, to my una channel. noche de glamour y secretos en el corazón de Madrid, donde el destino juega una carta inesperada. Ella, la reina de la alta sociedad, invita a su exnovio pobre a su fiesta de cumpleaños para ridiculizarlo frente a todos. Pero cuando él cruza la puerta, el mundo se voltea de cabeza. ¿Estás listo para una historia llena de traición, redención y un romance que arde como el sol español? No te muevas, porque esto apenas comienza. Sofía Ruiz era la encarnación de la elegancia y el poder. Hija de un magnate inmobiliario, había crecido entre yates en la Costa Brava y fiestas exclusivas en Marbella. Su vida era un desfile de lujos, vestidos de diseñadores italianos, joyas que brillaban como estrellas, y un círculo de amigos que la adoraban como a una diosa. Pero en el fondo, Sofía albergaba un rencor profundo hacia Alejandro Torres, su exnovio de la universidad. Él había sido un estudiante becado, hijo de un humilde agricultor andaluz, con sueños grandes pero bolsillos vacíos. Sofía lo había amado una vez, con esa pasión juvenil que ignora las diferencias sociales. Sin embargo, cuando su padre descubrió la relación, la obligó a terminarla, convenciéndola de que Alejandro solo la usaba por su dinero. Herida y humillada, Sofía juró venganza. Años después, en su 25º cumpleaños, Sofía organizó la fiesta del año en su mansión en La Moraleja. Invitó a lo más selecto de la sociedad madrileña, actores, empresarios, influencers con millones de seguidores. Y, por supuesto, a Alejandro. Le envió una invitación dorada con una nota sarcástica: «Ven a celebrar mi éxito, viejo amigo. No te preocupes por el código de vestimenta, trae lo que tengas». Su plan era simple: humillarlo públicamente, mostrarle cómo había prosperado sin él, y recordarle su lugar en el mundo. La noche de la fiesta, la mansión resplandecía con luces LED que danzaban al ritmo de la música electrónica. Los invitados llegaban en limusinas, luciendo trajes Armani y gowns de alta costura. Sofía, con un vestido rojo escarlata que acentuaba sus curvas perfectas, saludaba a todos con una sonrisa triunfante. Su actual novio, un banquero llamado Carlos, la acompañaba, pero su mente estaba fija en Alejandro. ¿Vendrá realmente?, se preguntaba, imaginando su llegada en un viejo coche, con ropa desgastada. De repente, un murmullo recorrió la multitud. Un Lamborghini negro se detuvo en la entrada, y de él bajó un hombre impecable. Alto, con hombros anchos y una mandíbula definida, vestía un traje a medida de Tom Ford, con un reloj Patek Philippe que valía una fortuna. Sus ojos oscuros barrieron la sala, y cuando se posaron en Sofía, una sonrisa juguetona curvó sus labios. Era Alejandro, pero transformado. No el chico pobre que recordaba, este era un hombre de poder, con un aura de misterio que atraía todas las miradas. «Alejandro», exclamó Sofía, fingiendo sorpresa mientras su corazón latía con fuerza. «¿Cómo? ¿Cómo has cambiado?». Él se acercó con paso seguro, besando su mano con una galantería que la dejó sin aliento. «El tiempo nos cambia a todos, Sofía. Gracias por la invitación. No podía perderme la oportunidad de verte brillar». Los invitados cuchicheaban. «¿Quién es él? Parece un millonario». Sofía sintió un nudo en el estómago. Su plan se desmoronaba. Alejandro no solo había llegado, lo había hecho como un rey. Durante la cena, se sentó a su lado, y la conversación fluyó como vino tinto. Recordaron viejos tiempos, paseos por el Retiro, besos robados bajo la lluvia. Sofía intentaba mantener la compostura, pero sus ojos traicionaban un anhelo olvidado. Más tarde, en el jardín iluminado por farolillos, Alejandro la llevó aparte. «Sofía, sé por qué me invitaste. Querías humillarme. Pero he venido a decirte la verdad». Reveló que, tras su ruptura, había invertido en startups tecnológicas. Una app que desarrolló se volvió viral, vendida por millones. Ahora era CEO de una empresa en Silicon Valley, con oficinas en Madrid. «Nunca te usé. Te amaba de verdad». Sofía se sintió vulnerable. «Yo, lo siento. Fui una tonta». Sus manos se rozaron, y un escalofrío la recorrió. Alejandro la atrajo suavemente, sus labios rozando los de ella en un beso tentativo y apasionado. El mundo se desvaneció, solo existían ellos, envueltos en el aroma de jazmines y el calor de sus cuerpos. Fue un beso que revivió llamas extinguidas, lleno de promesas y deseo. Pero la noche no terminaba allí.
Carlos, celoso, confrontó a Alejandro. Ella es mía ahora. Alejandro sonrió. Eso lo decide ella. Sofía, dividida, eligió caminar con Alejandro por el jardín, donde compartieron confidencias. Él le habló de sus viajes por el mundo, de cómo nunca la olvidó. Ella confesó su vacío en la opulencia. Sus dedos entrelazados, se besaron de nuevo, esta vez con urgencia, sus cuerpos presionados bajo la luna. El romance renacía, pero sombras acechaban, un secreto de Alejandro que podía cambiar todo. Mientras la fiesta continuaba, un invitado misterioso se acercó a Sofía. Cuidado con él. No es quien dice ser. Su corazón se aceleró. ¿Qué ocultaba Alejandro? La tensión crecía, y... En ese momento de incertidumbre, Sofía decidió confrontar a Alejandro en la terraza privada de la mansión, donde el viento nocturno traía el aroma salino del cercano Mediterráneo. Aunque Madrid estuviera lejos del mar, era como si el destino invocara recuerdos de sus días en la costa. La luna llena iluminaba su rostro, acentuando las líneas de preocupación que ahora surcaban su piel impecable. Dime la verdad, Alejandro. ¿Por qué has venido realmente? ¿Es venganza por lo que te hice? Alejandro suspiró, apoyándose en la balaustrada de mármol, sus ojos perdidos en el horizonte estrellado. No es venganza, Sofía. Es redención. Después de que me dejaste, toqué fondo. Viví en la pobreza real, no la que imaginabas. Pero eso me forjó. Creé mi imperio desde cero, y cada paso me recordaba a ti. No para superarte, sino para demostrarte que el amor no se mide en dinero. Su voz era un susurro ronco, cargado de emoción, y extendió la mano para acariciar su mejilla. Sofía sintió un torrente de calor, sus dedos eran cálidos, firmes, evocando noches pasadas en que se perdían en abrazos interminables. Sin poder resistirse, Sofía se acercó más, sus labios encontrándose en un beso que era puro fuego. Era romántico, intenso, con las manos de él explorando su espalda, trazando curvas que conocía de memoria. Ella respondió con igual pasión, enredando los dedos en su cabello, atrayéndolo hacia sí como si el tiempo perdido demandara compensación. El beso se profundizó, sus respiraciones entrecortadas mezclándose con el sonido distante de la música de la fiesta. Por un momento, el mundo era solo ellos, el sabor salado de sus labios, el roce de su piel, el latido acelerado de corazones que volvían a sincronizarse. Pero el invitado misterioso reapareció en su mente. Bajando la voz, Sofía preguntó, ¿quién eres en realidad? Alguien me advirtió. Alejandro se apartó ligeramente, su expresión tornándose seria. Hay algo que no te he dicho. Mi éxito no fue solo suerte. Entré en un mundo peligroso, inversiones en criptomonedas que rozan lo ilegal. Hay enemigos que me persiguen. Sofía retrocedió, pero él la tomó de las manos. Por eso vine. Necesito tu ayuda. Tu padre tiene conexiones que podrían protegerme, y protegernos. La revelación la sacudió, pero en lugar de miedo, sintió una oleada de excitación. Siempre había vivido en una burbuja, esto era aventura real. Juntos, entonces, murmuró, y volvieron a besarse, esta vez con una urgencia romántica teñida de peligro. Sus cuerpos se fundieron en un abrazo, sus susurros prometiendo lealtad eterna. Caminaron de regreso a la fiesta, mano en mano, pero un disparo lejano rompió la noche. ¡Pum! Los invitados gritaron. Alejandro la protegió con su cuerpo, sus ojos llenos de determinación. Quédate atrás, amor mío. Resultó ser un petardo de celebración, pero el susto unió sus almas. En la pista de baile, bailaron un tango apasionado, sus cuerpos moviéndose en perfecta armonía, atrayendo miradas envidiosas. Carlos, derrotado, se marchó. Sofía y Alejandro se perdieron en la música, sus besos robados entre giros, el romance floreciendo como una rosa en primavera. Días después, en un café escondido en el barrio de las Letras, planearon su futuro. Alejandro le regaló un anillo antiguo, símbolo de su herencia andaluza. Cásate conmigo, Sofía. Dejemos atrás el pasado. Ella aceptó con lágrimas, y se besaron bajo la lluvia, un momento romántico que sellaba su unión. Pero el peligro acechaba, un rival de Alejandro envió amenazas. Juntos, enfrentaron tormentas, viajando a Sevilla para esconderse en la casa familiar de él. Allí,
en patios perfumados de azahar, hicieron el amor por primera vez en años, un encuentro tierno y apasionado que reavivaba su conexión profunda. La historia se complicaba con traiciones. El padre de Sofía, al enterarse, intentó separarlos de nuevo. Pero Sofía, empoderada, lo confrontó. El amor verdadero no tiene precio, papá. Alejandro, a su lado, demostró su valía salvando un negocio familiar de la ruina. El romance crecía en escenas íntimas, cenas a la luz de velas en la Alhambra, paseos por playas de Cádiz donde se confesaban secretos, besos que duraban eternidades. Sin embargo, el clímax se acercaba. En una gala benéfica en Barcelona, el enemigo de Alejandro atacó. En medio del caos, Alejandro protegió a Sofía, recibiendo una herida. En el hospital, ella veló su cama, susurrando promesas de amor. No te dejaré nunca más. Él se recuperó, y Sofía y Alejandro emergieron de la tormenta más fuertes que nunca, su amor forjado en el fuego de la adversidad. En una ceremonia íntima en las colinas de Granada, con el sol poniente tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, intercambiaron votos que resonaban con la pasión de una novela eterna. Te amé desde el primer vistazo en aquella aula universitaria, dijo Alejandro, su voz temblando de emoción mientras deslizaba el anillo en su dedo. Y te amaré hasta que las estrellas se apaguen. Sofía, con lágrimas brillando como diamantes, respondió, fuiste mi error más dulce, y ahora eres mi destino inevitable. Sus labios se unieron en un beso que sellaba no solo su unión, sino una promesa de aventuras compartidas, risas interminables y noches de pasión que harían envidiar a los dioses. La noticia de su boda se extendió como un incendio forestal por las redes sociales, convirtiéndolos en la pareja icónica de España. Influencers y celebridades los felicitaban, pero para ellos, el mundo exterior era un mero telón de fondo. En su luna de miel en las Islas Baleares, navegaron en un yate privado, el mar Mediterráneo besando el casco como un amante celoso. Bajo el cielo estrellado, hicieron el amor con una intensidad que borraba cualquier rastro de duda pasada. Sus cuerpos entrelazados, sus susurros cargados de deseo, eres mía, para siempre, murmuraba él, mientras ella respondía con caricias que encendían fuegos internos. Era un romance épico, donde cada toque era una declaración de amor, cada mirada una promesa de eternidad. De regreso en Madrid, fundaron una fundación para ayudar a jóvenes emprendedores de bajos recursos, inspirados en la historia de Alejandro. Sofía, ahora alejada de la superficialidad de su antigua vida, encontró propósito en causas nobles. Juntos, asistían a galas no para presumir, sino para impactar. En una de ellas, bailaron un vals lento, sus cuerpos moviéndose en sincronía perfecta, atrayendo aplausos. Míranos ahora, le susurró él al oído, del rechazo al triunfo. Ella rió, besándolo con ternura, un momento romántico que capturaba la esencia de su viaje. Pero la vida les regaló más sorpresas. Meses después, Sofía descubrió que estaba embarazada. La noticia llegó en un atardecer en su mansión, con Alejandro arrodillado, besando su vientre con reverencia. Nuestro hijo será el puente entre nuestros mundos, dijo, lágrimas en los ojos. Celebraron con una cena romántica en la terraza, velas parpadeando como estrellas caídas, champán burbujeando como su alegría. Se besaron bajo la luna, un beso lleno de esperanza y pasión, planeando un futuro donde el amor prevalecía sobre todo. Años pasaron, y su familia creció, 2 hijos que heredaron la tenacidad de Alejandro y la gracia de Sofía. En vacaciones en Andalucía, contaban su historia alrededor de fogatas, inspirando a sus niños a valorar el corazón sobre la riqueza. El amor verdadero transforma, les decían, mientras se miraban con ojos que aún ardían de deseo. En noches tranquilas, revivían su romance con escapadas secretas, un picnic en el Parque del Buen Retiro, donde todo comenzó, o un viaje espontáneo a París, donde se perdían en hoteles lujosos, explorando cuerpos y almas con la misma curiosidad de antaño. Su legado se extendió más allá, escribieron un libro sobre su historia, del desprecio al destino, que se convirtió en bestseller, motivando a millones a perseguir amores auténticos. En entrevistas, Sofía confesaba, humillarlo fue mi error, amarlo, mi salvación. Alejandro agregaba, el dinero viene y va, pero el amor perdura. Sus apariciones en televisión eran magnéticas, con química que saltaba de la pantalla, atrayendo espectadores que soñaban con romances similares. En su aniversario de bodas, renovaron votos en la misma mansión donde todo cambió. Invitados de todo el mundo presenciaron un beso que era poesía en movimiento, labios fusionados, manos entrelazadas,
corazones latiendo al unísono. La fiesta fue legendaria, con fuegos artificiales iluminando el cielo, simbolizando las chispas de su amor. Bailaron hasta el amanecer, sus cuerpos aún respondiendo con el fuego de la juventud, un testimonio de que el romance verdadero no envejece. Y así, queridos espectadores, la historia de Sofía y Alejandro nos enseña que el destino tiene giros impredecibles. Del intento de humillación nació un amor inquebrantable, lleno de pasión, aventura y redención. Si esta historia te ha tocado el corazón, dale like, suscríbete y comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Has vivido un reencuentro romántico? Cuéntanos. Recuerda, el amor siempre encuentra su camino. Hasta la próxima historia que te dejará sin aliento. Recuperó con una fuerza renovada, como si el peligro hubiera avivado aún más el fuego que ardía entre ellos. La herida en su hombro era solo una cicatriz que ahora llevaba con orgullo, un recordatorio tangible de que había estado dispuesto a darlo todo por ella. Sofía, sentada a su lado en la cama del hospital privado de Barcelona, le tomaba la mano con una ternura que contrastaba con la mujer fría y calculadora que había sido años atrás. «Nunca más me dejes fuera de tus batallas», le susurró ella, besando suavemente los nudillos de su mano. «Somos uno solo ahora». Alejandro sonrió débilmente, pero sus ojos brillaban con esa intensidad que siempre la había desarmado. «Entonces prepárate, mi amor. Porque esto apenas empieza». Salieron del hospital bajo un cielo gris que amenazaba lluvia, pero para ellos el mundo parecía bañado en oro. Regresaron a Madrid en un vuelo privado, él insistió en que no volverían a esconderse. En el ático que Alejandro había comprado en la Castellana, un espacio minimalista con ventanales que abrazaban toda la ciudad, comenzaron a construir su verdadera vida juntos. Las noches eran largas y ardientes. Se amaban con la urgencia de quienes han estado a punto de perderse para siempre, besos que empezaban en la puerta de entrada y terminaban enredados entre sábanas de lino blanco, sus cuerpos encontrándose una y otra vez como si quisieran borrar cada día de separación. Sofía descubrió en el rincones que nunca había explorado, la forma en que temblaba cuando ella recorría con los labios la cicatriz de su hombro, como su respiración se entrecortaba cuando sus uñas se clavaban suavemente en su espalda, la manera en que susurraba su nombre como una oración cada vez que alcanzaban el clímax juntos. Una mañana de sábado, mientras el sol entraba a raudales por los ventanales, Alejandro la sorprendió con el desayuno en la cama, tostadas con tomate y aceite de oliva virgen, café recién molido y una rosa roja recién cortada del pequeño jardín de la terraza. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó él, sentándose a su lado con una sonrisa misteriosa. Sofía frunció el ceño, contando mentalmente. ¿Nuestro aniversario de cuando nos reencontramos en la fiesta? Exacto. Y también el día en que decidí que nunca más viviría sin ti. Sacó una cajita de terciopelo negro del bolsillo de su bata. Dentro había 2 llaves, una de la casa en la que estaban y otra más pequeña, de un apartamento en Lisboa que había comprado en secreto. Quiero que tengamos un lugar solo nuestro, lejos del ruido, donde podamos desaparecer cuando el mundo nos abrume. Pero también quiero que sepas que esta casa, esta vida, es tuya tanto como mía. No es mi imperio. Es el nuestro. Sofía sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Se lanzó a sus brazos, besándolo con una mezcla de gratitud, deseo y una felicidad tan grande que casi dolía. Esa misma tarde hicieron el amor en la terraza, con Madrid extendiéndose a sus pies como testigo silencioso. El viento jugaba con su cabello mientras él la sostenía contra la barandilla, sus movimientos lentos, profundos, deliberados, como si quisieran grabar cada sensación en la memoria eterna. Cuando terminaron, exhaustos y sudorosos, se quedaron abrazados mirando el atardecer, sus respiraciones acompasadas. Los meses siguientes fueron un torbellino de proyectos compartidos. Lanzaron juntos una aceleradora para emprendedores de barrios humildes, inspirada en la historia de Alejandro. Viajaron por España y Portugal dando charlas motivacionales, en cada ciudad encontraban un rincón para escaparse, una cena a la luz de velas en un restaurante escondido de Toledo, un baño nocturno en una cala secreta de la Costa da Morte, noches enteras hablando hasta el amanecer en azoteas de Lisboa con fados de fondo. Pero el amor verdadero nunca es solo miel, también tiene espinas. Una noche, mientras revisaban documentos en el despacho, llegó una llamada anónima. Una voz distorsionada amenazó con revelar documentos que podían hundir la empresa de Alejandro, transacciones antiguas, favores que había tenido que aceptar en sus años más oscuros para sobrevivir. Sofía palideció, pero no dudó.
No estás solo en esto, dijo con firmeza. Lucharemos juntos. Contrataron al mejor equipo legal de Europa. Durante semanas vivieron con el corazón en vilo, pero cada noche, sin importar cuán pesada fuera la jornada, encontraban refugio el uno en el otro. Se amaban con más intensidad precisamente porque sabían que el tiempo podía ser prestado. Había noches en que Sofía lo despertaba con besos suaves en el cuello, susurrándole al oído que no importaba lo que pasara afuera, dentro de esas 4 paredes eran invencibles. Y él respondía tomándola entre sus brazos, demostrándole con cada caricia, con cada embestida lenta y profunda, que ella era su hogar. Finalmente, el escándalo se desinfló, los documentos eran parciales, manipulados, y el chantajista resultó ser un ex empleado resentido que terminó enfrentando cargos. Cuando todo acabó, Alejandro y Sofía se fueron a una finca en la Alpujarra Granadina que habían comprado meses atrás. Allí, entre olivos centenarios y vistas que quitaban el aliento, celebraron su victoria de la manera más pura, desnudos bajo el sol de mediodía en una hamaca, haciendo el amor con la lentitud de quienes ya no tienen prisa, saboreando cada roce, cada gemido, cada mirada que decía, te amo, sin necesidad de palabras. Una tarde, mientras caminaban por un sendero entre almendros en flor, Alejandro se detuvo y la miró fijamente. ¿Quieres saber el secreto más grande que guardo? Sofía arqueó una ceja, divertida. Sorpréndeme. Él sacó el móvil y le mostró una fotografía, una ecografía. 2 pequeños puntos brillantes. Gemelos, dijo con la voz quebrada por la emoción. Vamos a ser padres, de 2. Sofía se llevó las manos a la boca, las lágrimas cayendo sin control. Se arrojó a sus brazos, riendo y llorando al mismo tiempo. Se besaron bajo los almendros, un beso salado, profundo, lleno de futuro. El viento movía los pétalos rosados a su alrededor como confeti natural. Esa noche, en la cama con dosel de la casa rural, hicieron el amor con una reverencia nueva. Cada caricia era una promesa a los hijos que venían, cada suspiro una declaración de que construirían un mundo mejor para ellos. Alejandro besó su vientre a un plano, murmurando palabras en andaluz suave que ella no entendía del todo pero sentía en el alma. Sofía lo atrajo hacia arriba, guiándolo dentro de ella con una lentitud casi sagrada, sus ojos clavados en los suyos mientras se movían juntos, en perfecta comunión, hasta que el placer los deshizo a ambos en un clímax compartido que pareció durar una eternidad. Y así siguieron, día tras día, tejiendo una vida que era al mismo tiempo épica y cotidiana, mañanas de café en la cocina mientras planeaban el nombre de los bebés, tardes de paseos por la playa de Sahara de los atunes con las manos entrelazadas, noches en las que simplemente se quedaban abrazados escuchando latir el corazón del otro, sabiendo que, contra todo pronóstico, habían convertido una humillación en el comienzo de algo inmenso, hermoso e indestructible. Los gemelos llegaron en una primavera madrileña perfumada de lilas y naranjos en flor. Sofía dio a luz en una clínica privada rodeada de jardines, y cuando los médicos colocaron a los 2 bebés, un niño y una niña, sobre su pecho, Alejandro cayó de rodillas junto a la cama, llorando sin vergüenza por primera vez en su vida adulta. Los llamó Mateo y Lucía, nombres que evocaban la fuerza tranquila de la tierra andaluza y la luz que Sofía siempre había llevado dentro, aunque durante años la hubiera ocultado bajo capas de orgullo y frialdad. Aquella noche, cuando la habitación quedó en penumbra y solo el suave rumor de las respiraciones de los recién nacidos llenaba el aire, Alejandro se acercó a Sofía. Ella, exhausta pero radiante, extendió la mano. Él la tomó, besó sus dedos uno por uno y luego se inclinó para rozar sus labios con una delicadeza infinita. Gracias por darme esto, susurró contra su boca. Gracias por darme todo. Sofía sonrió, cansada pero plena. No me lo agradezcas a mí. Gracias a ti por no rendirte aquella noche en la fiesta. Por cruzar esa puerta cuando todos esperaban que huyeras. Se besaron despacio, un beso que no buscaba pasión inmediata sino reconocimiento profundo. Sus frentes se apoyaron una contra la otra, respirando el mismo aire, mientras las pequeñas manitas de Mateo y Lucía se movían en sueños. Fue el comienzo de una nueva etapa, pero también la culminación perfecta de todo lo que habían atravesado. Los años siguientes fueron un tapiz tejido con hilos de oro y plata, momentos cotidianos que se volvían mágicos por el simple hecho de vivirlos juntos. Desayunos caóticos en la cocina donde los niños pintaban las paredes con mermelada y Alejandro fingía regañarlos mientras Sofía reía hasta que le dolía el estómago. Tardes en el Parque del Retiro empujando el carrito doble, deteniéndose bajo el mismo árbol donde se habían besado por primera vez en la universidad,
y reviviendo aquel instante con un beso robado mientras los gemelos dormían. Noches en las que, una vez que los niños se dormían, se escapaban a la terraza del ático. Allí, bajo un cielo tachonado de estrellas, se desnudaban lentamente el uno al otro, como si redescubrieran sus cuerpos por primera vez. Las caricias eran lentas, reverentes, los besos, profundos y hambrientos. Hacían el amor con la certeza de quienes saben que el tiempo ya no es enemigo, sino aliado. Cada embestida era una afirmación de vida, cada gemido una promesa renovada, cada orgasmo compartido una explosión de gratitud por haber encontrado el camino de regreso el uno al otro. Cuando los gemelos cumplieron 5 años, organizaron una fiesta en la finca de la Alpujarra. Invitaron a amigos de la infancia de Alejandro, aquellos que nunca lo habían olvidado en sus años difíciles, y a la familia de Sofía, que con el tiempo había aprendido a ver a Alejandro no como una amenaza, sino como el hombre que había salvado el alma de su hija. Al atardecer, mientras los niños corrían entre los olivos persiguiendo luciérnagas, Alejandro tomó a Sofía de la mano y la llevó a un rincón del jardín donde había preparado algo especial, una manta bajo un almendro en flor, una botella de vino reserva de la bodega familiar y una caja pequeña. ¿Otra sorpresa?, preguntó ella, riendo. Esta vez no es un anillo, dijo él con una sonrisa traviesa. Es una carta. Le entregó un sobre antiguo, sellado con lacre rojo. Dentro, escrita con su letra firme, había una sola hoja. Sofía mía. Si el destino me hubiera preguntado hace 10 años qué quería, habría dicho dinero, éxito, respeto. Hoy solo quiero esto, despertarme cada mañana a tu lado, ver cómo enseñas a nuestros hijos a ser valientes y bondadosos, sentir tu cuerpo contra el mío cuando el mundo duerme, y saber que, pase lo que pase, siempre elegiré volver a ti. No fue la fiesta lo que cambió todo. Fue tu mirada cuando me viste entrar por esa puerta. En ese instante supe que nunca había dejado de amarte. Gracias por convertirme en el hombre que siempre quise ser. Tuyo por siempre, Alejandro. Sofía leyó en voz alta, con la voz quebrada. Cuando terminó, las lágrimas corrían por sus mejillas. Se lanzó a sus brazos y lo besó con una pasión que parecía acumulada durante décadas. Cayeron sobre la manta, riendo entre besos, quitándose la ropa con urgencia infantil. Bajo las ramas cargadas de flores rosadas, hicieron el amor como si fuera la primera y la última vez, con ternura salvaje, con risas que se mezclaban con gemidos, con miradas que decían más que cualquier palabra. El cielo se tiñó de púrpura y naranja mientras sus cuerpos se movían en perfecta armonía, alcanzando juntos un clímax que los dejó temblando, abrazados, con el corazón latiendo al unísono. Años más tarde, cuando Mateo y Lucía ya eran adolescentes y la casa se llenaba de música, risas y discusiones apasionadas sobre el futuro, Sofía y Alejandro seguían siendo esa pareja que todos miraban con envidia y admiración. En las entrevistas seguían pidiéndoles el secreto de su amor duradero. Ellos siempre respondían lo mismo. No hay secreto. Solo elegimos, cada día, volver a enamorarnos. Una noche de invierno, con la ciudad cubierta de una fina capa de nieve inusual, se escaparon a su apartamento en Lisboa. Allí, frente al Tajo iluminado por las luces de Navidad, bailaron un tango lento en el salón vacío. Sus cuerpos se reconocían sin esfuerzo, cada giro, cada pausa, cada roce era memoria y promesa. Cuando la música terminó, Alejandro la levantó en brazos y la llevó al dormitorio. Se amaron hasta el amanecer, despacio, profundamente, susurrando promesas que ya no necesitaban palabras porque estaban grabadas en cada célula. Y así, queridos espectadores, la historia de Sofía y Alejandro no terminó nunca realmente. Se convirtió en una llama eterna que iluminó no solo sus vidas, sino las de todos los que se atrevieron a creer que el amor verdadero puede nacer de las cenizas de un error, crecer en medio de tormentas y brillar con más fuerza cuanto más oscuro sea el cielo. Porque al final, no se trata de cuánto dinero se tiene, ni de cuántas fiestas se organizan para humillar. Se trata de una puerta que se cruza, una mirada que se sostiene, un beso que dice, no me rendiré, y dos almas que, contra todo pronóstico, deciden caminar juntas hasta el último latido. Si alguna vez dudaste de que los finales felices existen, míralos a ellos. Y recuerda, tu propia historia aún está escribiéndose. Solo necesitas tener el valor de abrir esa puerta, y de no cerrarla nunca más. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si esta historia te ha hecho soñar, suspirar o creer un poco más en el amor, déjanos tu corazón en los comentarios,
comparte con alguien que necesite leerla y suscríbete para no perderte las próximas historias que te harán sentir vivo. Porque aquí, en este canal, seguimos creyendo que el amor siempre, siempre, encuentra su camino de regreso. Hasta la próxima, corazones valientes.